Hola chicos, ¿cómo están? Pues como pueden ver aquí, ya hemos impreso el cuerpo, la cabeza con el gorrito, también los pies y las piernas. Están todas las piezas en 3D. Aparte de elementos electrónicos como son los 4 servomotores, sus respectivas paletas, el shield, el Arduino y los ojitos. Recomiendo también que estos siempre tengan los destornilladores, un alicate y una pistola de silicón. Ok, tenemos los planos y un ejemplo de un robot que ya está hecho. Entonces, vamos a seguir las indicaciones del plano, ok, desde lo 1 hasta ir terminando el robot. Ok, así que acompáñenme. Vamos con los primeros pasos del ensamblaje, ¿sí? Ok, estamos por terminar nuestro robot, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ponerle un switch para que se pueda prender y apagar directamente, con lo cual vamos a poner este switch, que es bastante más grande, y vamos a añadirle, ¿sí? O bien ya sea un adaptador para las lipo o un broche para la batería. Cualquiera de los dos hace la misma función dependiendo de la batería que vayan a instalar. Entonces, procedemos a hacer lo siguiente. Ok, miren, entonces ya acabamos ahorita de ensamblarlo. Acabamos de también poner el switch, ok, y por dentro también están listas todas las conexiones de mi robot. Que nos falta únicamente pasar el programa, que tenemos la opción de hacer cualquier tipo de programa, ¿sí? En este caso le voy a hacer primero para que camine y después le voy a hacer que haga una coreografía, ya que le vamos a presentar en un día de feria de nuestra institución. Así que con esto ya termino el video, queda ensamblado totalmente el robot y queda energizado. Si aplasto, ¿sí?, el switch, va a empezar a hacer la coreografía que yo le planteé, ¿ok? Obviamente vemos cómo mueve los piecitos y las piernas, tal cual como el programa lo dicta, ¿sí? Por ahora termino aquí el video y les dejo la presentación del baile.